Saludos mis amigos y mis amigas seguidores de Criminalística 21 en Instagram y Criminalística del siglo XXI en la red social Facebook. Yo soy Berter Blanco y quiero en esta segunda entrega quizás profundizar un poco de lo que habíamos hablado en el primer podcast. De hecho, referí a alguna historia en estos días que preguntaba: ¿es la criminalística para usted una ciencia o una disciplina? En primer lugar, hay que hablar de lo que son las primeras características que posee la ciencia, o las principales características, que viene siendo ser sistemática, debe ser acumulativa, debe poseer un método. Esas conclusiones o esas premisas deben ser provisionales y comprobables en el tiempo, y debe tener, por supuesto, carácter especializado. Carácter especializado porque evidentemente debe orientarse a un determinado punto, a un determinado tema. Nada más especializado que la criminalística, que precisamente va a lo que es el estudio, el abordaje del sitio del suceso y tiene como epicentro precisamente lo que son los elementos de interés criminalístico o las evidencias físicas. Otra característica que posee una ciencia es que debe ser fáctica. Se dice que la ciencia es fáctica en la medida que estudia los hechos que concretamente suceden en la vida real. Más relacionado con esto que la criminalística es imposible. ¿Por qué? Porque estudia precisamente los hechos presuntamente delictivos, incluso los que no. Porque al hablar de un suicidio, la criminalística puede encargarse del estudio, de la comprobación de un suicidio, a pesar de que no sea un hecho punible per se. Entonces, ¿qué otra característica tienen las ciencias que la podemos casar con la criminalística? Sencillamente que toda ciencia debe basarse en un método. Aquí, por ejemplo, voy a referir a algo muy particular. Opino que la criminalística no solamente se basa en el método científico en líneas generales, sino que dependiendo de las características de un caso, también puede basarse de forma empírica, pero va más allá, también puede tener método inductivo y método deductivo. Entonces, hablando de eso precisamente, de ese empirismo, es que toda ciencia acude a la experimentación, acude a la experiencia empírica, que es en lo que se basa, por ejemplo, cuando damos pie o hacemos nacer ese principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Si vamos a determinar, por ejemplo, la distancia de un disparo sobre determinada superficie, tenemos que acudir a la experimentación. Entonces, esa experimentación da lugar a la experiencia, que es la base de toda ciencia. Sin embargo, la ciencia no puede quedarse en el empirismo. Debe subir ese escalón a través de un carácter analítico que precisamente le permita desarrollar las conclusiones, las hipótesis, las leyes generales. ¿Para qué? Para que sea comprobable. Entonces, la ciencia estudia precisamente esos asuntos. ¿Para qué? Para, desentramar ese complejo de dudas que pueda existir sobre un determinado fenómeno, comportamiento o hecho. Entonces, parte de esa vocación científica es recabar información suficiente. ¿Para qué? Para predecir, para tener cierto grado de exactitud, cosa que hablábamos en la primera entrega, que es un error decir científicamente que hay algo con 100% de exactitud o de certeza a través de determinados fenómenos, reacciones, consecuencias, etc. ¿Por qué? Porque esas conclusiones, esos resultados que se obtienen son provisionales en el tiempo. Porque a pesar de que buscamos establecer leyes, principios, teorías, hipótesis en el caso de la investigación criminal, todas esas conclusiones, mis amigos y mis amigas, están sujetas a ser discutidas, están sujetas al cambio en el tiempo, a enmendarse. ¿Y eso por qué? Porque hablar de criminalística hoy en día no es lo mismo que hablar de criminalística hace 50 años. Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto? Que debe ser comprobada, que debe haber sido revisada por pares y que debe ser avalada por el resto de la comunidad científica. Entonces, digo esto porque hace algunos días escuchaba a alguna persona de Latinoamérica referirse o definir la criminalística aparentemente estando ligado a alguna institución de investigación policial. Me llamaba la atención que la definía como una disciplina, cosa que dista precisamente a la organización que representa, cuyo concepto es que es una ciencia multidisciplinaria. Entonces, ese tipo de conceptos hay que tener mucho cuidado con las leyes, con los conceptos, con los manuales que se leen y tener muy presente lo que es el argumento averecundiam, que es: no importa que una persona sea una eminencia en determinada área, si lo que dice está mal, sencillamente está mal. Entonces, la ciencia es objetiva.
solo cuenta con aquello que se puede comprobar, pero la disciplina también en su ejercicio, en su práctica, aborda lo que no es comprobable. Entonces, por este motivo, la disciplina puede tener carácter subjetivo. Entonces, todo lo que tenga carácter subjetivo no puede ser ayuda del proceso penal. Precisamente la investigación penal, la criminalística, son columna vertebral y epicentro de lo que viene siendo un proceso penal. ¿Para qué? Para brindarle precisamente evidencias, conclusiones a través de pruebas y sus órganos de prueba al representante del órgano jurisdiccional para que decida. Entonces, precisamente aquí tenemos esa gran diferencia. Y les dejo entonces como conclusión que cuando existe esta diversidad de criterios, que algunos incluso choquen entre sí, de los libros, de las personas que usted pueda consultar, irnos a lo que viene siendo entonces el contextualismo metaepistemológico, que sostiene que hay una prelación de criterios, es decir, que hay criterios que son más válidos que otros. Porque a pesar de que en esta época de inclusión, que en esta época progresista, no debamos desechar algún criterio, dejar a un lado ese relativismo epistémico que considera que precisamente no hay jerarquía de lo que viene siendo algún criterio sobre algún tema en particular. Entonces, como conclusión, mis amigos, si puedo dejarles algo, es que la ciencia criminalística evidentemente es eso, no una disciplina. Yo espero que esta corta entrega haya sido de su agrado. Después vamos a abordar otros temas que se vienen presentando en las discusiones y en los debates diarios, pero siempre agradeciendo la gentileza del tiempo ofrecido y prestado por cada uno de ustedes. Yo soy Werther Blanco y esto fue Criminalística 21.